Muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida al primer coloquio internacional Estado de Arte en Hemofilia. Antes de dar comienzo a este evento, agradecemos por aceptar esta invitación en modalidad virtual que nos permite hacer la transferencia del conocimiento, así como también fortalecer las capacidades resolutivas del talento humano en salud. Enviamos un saludo especial a los casi 150 asistentes que nos acompañan desde sus casas, lugares de trabajo, desde otras ciudades y países y se que congregan en esta red del conocimiento. Gracias a ustedes por mantener el legado. Damos la bienvenida a quienes presiden este evento académico, el doctor Juan Guillermo Rojas, decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, magíster Diana Marcela Restrepo Marín, coordinadora de la Oficina de Extensión de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos todos. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia organiza este espacio para la renovación y consolidación en el contexto del análisis y la reflexión para hacer un mejor quehacer en atención a las personas en condición de hemofilia y otros defectos raros congénitos de coagulación. Por ello, tenemos hoy una nutrida programación dividida en 16 conferencias de gran interés para un abordaje en el ámbito clínico, especialmente a los participantes del diplomado en atención a pacientes con hemofilias y otros defectos raros congénitos de coagulación. Programa que es dirigido a los gestores del riesgo de alto costo y auditores que se desempeñan en roles asistenciales y administrativos. A ellos, muchísimas gracias por haber realizado nuestro programa de extensión. Igualmente, agradecemos a todo el staff de expositores de alta calidad, a nuestros invitados nacionales e internacionales, por compartir la mejor síntesis de evidencias de experiencias, investigaciones y guías recientes en cada tema para la toma de decisiones en la atención en salud de calidad. Agradecemos igualmente a todos nuestros aliados de este evento, Takeda, CCL, Behring, Bayer, Octafarma, Novo Nordisk y Pfizer. Para iniciar, los invitamos a que cantemos con orgullo el himno nacional de Colombia. Permítanme, por favor, comparto pantalla.
Invitamos al doctor Juan Guillermo Rojas, decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, quien se va a dirigir con nosotros para un breve mensaje de apertura. Doctor Juan Guillermo, muchísimas gracias por hacer posible este espacio y lo escuchamos. Bienvenido. Un saludo cordial con mis buenos días para todas las personas presentes en este auditorio virtual. A la magíster Diana Marcela Restrepo Marín, coordinadora de la Oficina de Extensión de la Facultad de Enfermería. La maestra Diana Patricia Montoya Tamayo, coordinadora académica de la Oficina de Extensión y coordinadora académica de este evento. A todos los conferencistas invitados de Colombia, Estados Unidos, México, España y México. A los participantes en el diplomado de atención a pacientes con hemofilia y otros defectos raros congénitos de la coagulación, a estudiantes, profesores, profesionales de enfermería del país y de otras latitudes. Sean bienvenidos a nuestra alma mater. 220 años de historia. Hemos recogido 220 y más razones para amar a nuestra alma mater, hoy acreditada en alta calidad multicampus durante 10 años. Para la Facultad de Enfermería es un honor y un privilegio llevar a cabo eventos y actividades académicas que apunten al análisis y discusión de todos los aspectos fundamentales relacionados con el proceso de atención integral a las personas, sobre todo durante el curso de vida y en los diferentes espacios vitales, por cuanto además de fortalecer las capacidades científicas, técnicas y humanísticas de los proveedores de los cuidados, siempre se abren ventanas de oportunidad para el diseño de protocolos de intervención, estrategias de gestión de los cuidados y de los servicios, optimización de los recursos y de manera muy importante porque se construyen diálogos y redes interdisciplinarias que favorecen la atención integral en respuesta a las múltiples y complejas dimensiones de las personas que transitan por padecimientos que son complejos. La alarmante cifra de que el 75% de las personas con hemofilia viven en países en vía de desarrollo y que tienen limitaciones para acceder a los servicios de salud confiables, con unas posibilidades de diagnóstico y tratamiento adecuadas, redunda en graves afectaciones a la calidad de vida y es causante de la corta expectativa de vida. Esto configura entonces los motivos para que, como un frente común, los profesionales de la salud, los académicos y los investigadores y las sociedades científicas y académicas converjan en espacios como este para democratizar el conocimiento y poner al servicio de la sociedad y en especial de las personas con este padecimiento de las más avanzadas alternativas terapéuticas y estrategias de atención interdisciplinaria e integral que impacten favorablemente el bienestar y la calidad de vida. Si bien en la actualidad el panorama social, político y económico de todos los países del mundo atraviesa una especie de zona de turbulencia que afecta el funcionamiento y estabilidad de los sistemas de salud, siempre será la perspectiva y la visión de los académicos, investigadores, expertos y profesionales lo que oriente y guíe a los tomadores de decisiones para que desarrollen las mejores políticas públicas para la atención integral y el cuidado de la vida y la salud de las personas. Espero que este espacio de debate académico y científico, compuesto por 16 conferencias e interacciones con expertos de Colombia, España, Estados Unidos, Italia y México, sea fructífero y que las discusiones motiven a la reflexión y cambios en las formas de actuación profesional en beneficio de las personas con hemofilia y trastornos de la coagulación. Agradezco a todos y cada uno de los ponentes que generosamente ponen su conocimiento al servicio de la humanidad, a las personas que han patrocinado y instituciones que han patrocinado este evento, Takeda, CSL, Boehringer, Bayer, Octafarma, Novo Nordisk y Pfizer, a los organizadores de todas las actividades académicas y en especial a ustedes, a cada uno de ustedes que hoy asiste a este evento con el objetivo de perfeccionar su labor profesional. Sean todos y todas bienvenidos a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, el alma mater que ha construido la historia del cuidado en los últimos 73 años en el contexto antioqueño y donde nos esforzamos por formar con calidad y excelencia para el cuidado. Muy buen día.
Señor decano, usted muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Igualmente le reiteramos el agradecimiento por hacer posible estos espacios académicos y gratuitos. A continuación, entonces, los invitamos a algunas especificaciones para este evento. Les recordamos que para generar interacción con los invitados pueden usar el chat que se encuentra habilitado en la parte inferior de la pantalla, igualmente las preguntas para los conferencistas. El link con las grabaciones del evento se les estará enviando a su correo electrónico, los cuales estarán disponibles para posterior consulta. Conociendo las dinámicas del curso, los invitamos a finalizar este acto de instalación entonando el himno de la Universidad de Antioquia. Un momento les comparto pantalla.
A continuación, le invitamos a escuchar el tema Costos versus eficiencia en hemofilia en Colombia, a cargo de la doctora Lisbeth Acuña Merchán, doctora en Economía de Salud, máster en Epidemiología y máster en Gobierno y Gestión Pública para América Latina. Cuenta con estudios complementarios en mejoramiento de la calidad en las organizaciones de salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, evaluación de tecnologías en salud, estudios en alto gobierno, liderazgo directivo, innovación estratégica e innovación pública. Actualmente es la directora ejecutiva del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo de nuestro país. Doctora, bienvenida, tiene toda nuestra atención. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia, a los organizadores del evento por este coloquio que seguro va a tener un gran fruto en cada uno de los estudiantes y por supuesto a todos los participantes, estudiantes de las diferentes modalidades y pues quien nos escucha en los diferentes países. Para mí es un honor. Muchas gracias por la invitación y espero poder compartir un poco de esta experiencia que tenemos en Colombia y sobre todo hablar de algo tan importante que si bien ha estado en la agenda pública, ya es un momento muy importante para ponerlo en marcha. En unos países más que en otros vamos más adelantados, pero como siempre con grandes retos, con grandes reflexiones y por supuesto con toda la disposición para colaborar en quienes lo requieran. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Por favor, me confirman si lo ven bien. Sí, profe, la vemos perfecta, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las generalidades y los conceptos previos a este tema tan importante que es la eficiencia y los costos de la atención de las personas con hemofilia. Algunos principales aspectos de esas ineficiencias que encontramos en el proceso de atención, que estoy segura que compartimos en todos los países, en todas las entidades, aquí en Colombia, por esta diversidad que tenemos en cada una de nuestras regiones y en la misma variabilidad clínica, hace que se den. No somos perfectos, pero tenemos muchas herramientas para poderlas superar. Las alternativas para gestionar esas ineficiencias y finalmente unas reflexiones. Primero, pues en un contexto importante, nosotros nos ubicamos dentro de los países que tenemos un gran número de pacientes con hemofilia en Colombia. En este año recibimos 2.953 pacientes con hemofilia y 2.241 pacientes con enfermedad de von Willebrand. Tenemos una cohorte de más de 6.000 pacientes con deficiencias del factor de defectos de la coagulación que pues monitoreamos y seguimos cada año, no solamente para tener la data, sino también es específicamente para poder planear la atención y poder tener insumos para la toma de decisiones. Si nos comparamos con otros países, ustedes ven que la hemofilia cada vez tiene un reconocimiento importante en cuanto a su contexto global. La Federación Mundial de Hemofilia ha hecho muchos esfuerzos para que este proceso de atención de los pacientes con defectos de la coagulación sea un proceso más eficiente y pues esto gracias a que todos los países no solamente contribuyen con una data importante, sino también con una gestión en donde se han visto grandes avances. Entonces, principalmente podemos ver nosotros en Colombia tenemos una concentración de estos pacientes importante, pues más en hemofilia A que en hemofilia B, por las diferentes patologías y como les digo, una cohorte importante que si nos comparamos con el nivel mundial tenemos una representación. En el mundo tenemos 429.232 pacientes, pero que hacen que la parte importante de América Latina pues también esté concentrado en nuestro país y que tenemos la data de estos pacientes para poderlo seguir. Esta información toda es pública, la pueden encontrar en nuestra página web y por supuesto podemos compartir para que puedan tener unos insumos de poder comparar los que son de otros países con esta información. Entonces, hablando de la eficiencia y el costo de la hemofilia.
Cuando hablamos de eficiencia, la eficiencia debe tener unas premisas importantes que son los componentes de la calidad. Y siempre confundimos a veces esos términos de eficacia, de efectividad y de eficiencia. Me voy a centrar en la eficiencia. Creo que ya hay unos conocimientos importantes. Entonces, pues la eficiencia no es más sino la capacidad de disminuir esos costos de atención sin sacrificar la calidad de la atención de las personas. Que esas mejoras sean cada vez más importantes y relevantes y que vayan de acuerdo y alineados con unas políticas de salud que haya en los gobiernos. La eficiencia de los sistemas de salud siempre ha sido continuamente puesta en la agenda de los países. Sin embargo, muy pocos países han avanzado en lo que es en realidad poder determinar la eficiencia. Y por una parte, la eficiencia depende de las funciones de los sistemas de salud, como por ejemplo la generación de los recursos, el modelo de financiamiento, los organismos de los sistemas, las organizaciones de los sistemas en sí, para poder tener una provisión de los recursos totalmente adecuada. Si no hay una provisión de los recursos, se empieza a priorizar. ¿Y qué se prioriza? Pues los pacientes que están o más complicados o que están a demanda o que necesitan, por supuesto, una atención prioritaria, urgente, porque pone en riesgo su vida, pero no hay una planeación efectiva. Entonces, por eso es que cuando los recursos están asignados de una manera muy bien calculada y predecible, es más fácil que tengamos una eficiencia no solamente más ágil, sino que tenga unos resultados muy importantes. Y esto depende de toda la influencia de los que trabajamos en el mismo sector, no solamente para presionar al gobierno que tengamos unas políticas adecuadas de asignación de recursos, sino también unas políticas que nos permitan tener métricas reales en donde podamos identificar las ineficiencias y poderlas corregir a tiempo. Entonces, en términos de eficiencia, tenemos tres tipos de eficiencia: la eficiencia de producción, la eficiencia clínica y la eficiencia de distribución. Antiguamente nos basábamos solamente en la eficiencia clínica, pero hoy en día los componentes más relevantes, pues no es solo uno, la eficiencia clínica, sino son los tres unidos. Entonces, cuando hablamos de la eficiencia de producción, es la capacidad de ese sistema de atención médica de producir bienes y servicios a un bajo costo. Y cuando hablamos de bienes y servicios a un bajo costo, también está incorporado todo lo que tenemos alrededor de la eficiencia, que es tener en cuenta los determinantes sociales. En la eficiencia clínica es la capacidad de los profesionales de salud de utilizar bienes y servicios a su disposición de manera de producir el mejor nivel de salud a un menor costo. Y esto tiene un fin último, que es disminuir esa variabilidad clínica. Y en la eficiencia de distribución, pues es la capacidad de proveer esa atención con alta calidad a todos los pacientes, sin importar en dónde se encuentran ubicados, que tenemos muchos problemas de regionalidad y por la ubicación de los pacientes. Y como decimos, por ejemplo, en otro tipo de enfermedades como cáncer, el código postal no puede hacer la diferencia de la calidad de la atención. El código postal del paciente no puede seguir interfiriendo en que el paciente reciba o no reciba los recursos con calidad. Y, por lo tanto, esta eficiencia en esa agenda de la estrategia del aumento de la cobertura universal es uno de los pilares más importantes, no solamente para lograr la cobertura, sino también el acceso efectivo. Las mejoras de esa eficiencia no deben ser consecuencia solamente de medidas técnicas. No podemos remitirnos a que la eficiencia se evalúe técnicamente, sino también tenemos que ver que la eficiencia se evalúe o determine con esas implicaciones de las políticas institucionales. Es decir, la eficiencia, como les decía, esos tres componentes que se abordan para evaluarla deben tener una razón de ser. Entonces, para poder hablar en términos de eficiencia, por supuesto que tenemos que conocer tanto la distribución, de dónde se encuentran los pacientes ubicados, si hay o no una dispersión de esa ubicación o de esa concentración,
además del costo de la atención. Y aquí pues traje uno de los ejemplos de un análisis que hicimos cuando trabajamos y analizamos eficiencia de los programas de atención en hemofilia, en donde por cada uno de los tipos de hemofilia, pero también de condiciones de la población, podemos tener identificado el costo, pero más allá del costo, también su proceso de atención. Y en ese primer análisis de acercamiento, cuando hicimos este estudio de hemofilia que fue ya presentado en el año 2019, encontramos que no nos iba tan bien. Y la eficiencia que pudiéramos identificar, que aquí nos faltó incluir otros componentes importantes como los determinantes sociales, pues no supera o no llegamos a una eficiencia global de más del 60%. Sin embargo, pues estamos en ese proceso de mejora y ahorita, en este año, vamos a empezar el segundo análisis para comparar qué tanto hemos mejorado en ese análisis de eficiencia. Y está condicionada principalmente al costo, porque para poder saber si estamos gastando menos o más con una mayor calidad, pues todas las estimaciones las basamos en costo. Es uno de los parámetros imprescindibles cuando hablamos de eficiencia. Y es una de las condiciones para poder evaluar no solamente en hemofilia, sino en otras enfermedades de alto costo. ¿Cuáles son los ejemplos más importantes de hallazgos de ineficiencia que podemos compartir de la atención? Primero, pues nosotros tenemos activos cuando nosotros recibimos la población para medición de esa caracterización de la población, son casi 8.739 pacientes que tienen los defectos de coagulación, de los cuales se hace una verificación de las poblaciones y solamente queda una proporción importante y un número absoluto de pacientes que van a ser verificados y validados, pero encontramos una ineficiencia importante y son, por ejemplo, registros de pacientes. Cuando hablo de registros, hablo de las historias clínicas en los cuales no es posible validar el diagnóstico del paciente. Y ustedes saben que en la historia clínica es un documento legal que aplica para todos los países y a veces no tenemos esos insumos registrados en las historias clínicas como debe ser. Entonces, una de las ineficiencias más importantes empieza desde el registro de la información en cada una de las historias clínicas que tenemos de estos pacientes. Y cuando ya avanzamos y podemos encontrar, identificar qué tipos de ineficiencias encontramos en el proceso de atención, una de las más importantes son los abandonos reiterativos de estos pacientes. Cuando se lleva una cohorte, que ustedes pues saben cómo es una cohorte, en donde no puedo hacer un seguimiento de pacientes por cortes o fotos, en el sistema de salud en Colombia podemos tener esa lupa encima o ese radar encima de estos pacientes que vienen siendo identificados desde el año 2015 a partir de un registro nacional en donde todas las entidades están obligadas a reportar, pero más que reportar estos pacientes es a gestionarlos. Y el 8% de estos pacientes no cuentan con seguimientos por un especialista, o sea, el hematólogo, dentro de este periodo, por lo tanto, son considerados como abandono. Ahí ustedes ven en la distribución que tenemos de los pacientes por régimen cómo se ubican, y hay algo interesante, es que de estos 502 pacientes que encontramos, 52 no cuentan con atenciones en los últimos 5 años. Y eso es uno de los principales factores. Y una de las causas, porque es importante identificar esas causas de por qué se abandonan, es porque no hay unos soportes de gestión por parte de la entidad, ya sea o porque no los buscan o porque no están en un verdadero programa. Cuando nosotros identificamos quién tiene un verdadero programa de atención integral, pero integrado de la hemofilia, también vemos que son pocas las entidades que tienen estas características completas. No digo que todas no lo tengan, tienen elementos importantes, pero completas muy pocas. Entonces, miren, por ejemplo, de esos 502 casos, el 85% se concentran en 10 instituciones prestadoras de servicios. Y dentro de esas 10 instituciones prestadoras de servicios, pues también se concentran en 7 importantes entidades promotoras de salud, o son las que llamamos aseguradoras.
Entonces, estas ineficiencias también se ven reflejadas en el tratamiento. En lo que encontramos, por ejemplo, ineficiencia en el tratamiento, 163 pacientes que corresponden al 29% tienen estas inconsistencias. Cuando hablamos de esas inconsistencias es que no podemos identificar el valor de los costos de la atención en cada una de estas coagulopatías o, por lo contrario, que los diagnósticos no son claros y esto pues puede llevar ¿a qué? A que los pacientes estén consumiendo recursos que no son indicados para ellos o medicamentos que no son indicados para ellos. Y miren, por ejemplo, tenemos un caso en hemofilia A y tenemos varios casos en von Willebrand donde encontramos un suministro de tratamientos que no son adecuados para este tipo de población. Y también otro de lo que tenemos importante es, por ejemplo, ya en el proceso, donde sabemos que hay guías de práctica clínica, protocolos de atención, donde tenemos diferentes formas de abordar o de protocolizar la atención, pero sabemos, todos sabemos que en la gestión de un paciente con hemofilia se le debe tomar, o cualquier coagulopatía, se debe tomar los inhibidores. En el caso de los pacientes hemofílicos o los pacientes que están en este tratamiento y reciben factor, pues se les debe tomar inhibidores en el periodo. Hay una frecuencia que establecen la protocolización de la atención y miren ustedes que encontramos una proporción y concentración importante de estos pacientes, 241 en tratamiento con factor que no cuentan con la toma de inhibidores y ustedes en el manejo de la hemofilia deben tener en cuenta que esto es un proceso dentro de toda la cadena de gestión que es importante para determinar la respuesta inmunológica. Y en cuanto a costos de la atención, en el primer momento que tenemos en esa oportunidad de verificación, encontramos 1.924 pacientes en donde no se logra certificar los costos. ¿Por qué? Porque hay diferentes modalidades de contratación que tienen las entidades, los prestadores y los aseguradores, pero eso no significa que el paciente no le cueste a la entidad o no cueste al sistema. Y pues tenemos una condición o esto es como algo muy generalizado y es que el programa de hemofilia está factorizado, es decir, se centra en el factor y el resto de consultas por especialistas interdisciplinarios pues son gratuitas y eso es el valor agregado que le dan a la entidad para la atención. Eso lo dejo en interrogante porque a veces esto puede ser contraproducente. ¿Sí? Es mejor tener un costeo de un programa de atención integral en donde se evidencie qué nos cuesta cada elemento del proceso de atención para que pongamos el ojo en cada una de las cosas. Pero cuando decimos solamente me paga el costo de factor y lo demás es gratis porque es un valor agregado, no creemos que sea tan conveniente en esos procesos de atención. Y miren acá, por ejemplo, encontramos unas ineficiencias del proceso de atención también cuando los pacientes no están en profilaxis, no aceptan y pues generan a demanda el servicio de la atención de la hemofilia y pues son costos supremamente elevados que al sistema de salud representa una carga importante y que debemos tenerlo presente, que ojalá seamos también conscientes. Esto es un tema totalmente interdisciplinario, pero sobre todo de corresponsabilidad, tanto el paciente como los clínicos, los aseguradores, los prestadores, desde el gobierno, pues tenemos que tener y promover el autocuidado. El promover el autocuidado significa poder aportar cada uno desde donde estamos, desde donde somos como ciudadanos y como probablemente pacientes, poder tener una mejor práctica y poder cuidar y proteger el sistema. Y aquí, por ejemplo, casos en donde 123 pacientes con diagnóstico confirmado, pero que se pierden, o sea, vienen de un año 2021 o 2022 y en el 2023 se perdió, o al contrario, 2021 está registrado, 2022 no, 2023 vuelve a aparecer y eso no puede pasar en un sistema de salud. Nosotros si hacemos gestión de riesgo y estamos trabajando en programas de atención, verdaderos programas de atención de la hemofilia, estos pacientes no se pueden perder del radar a menos que el paciente fallezca.
Entonces, aquí pues también identificamos una de las preocupantes cosas es que hay algunos indicadores que cumplen las metas del proceso de atención, que son concertadas en el caso de Colombia por todos los actores del sistema, pero también hay otros en donde hemos mejorado, en donde hemos disminuido, y pues ahí es donde cada año, con base en la información que tenemos, podemos identificar ese tipo de ineficiencias o deficiencias dependiendo de cómo vamos, pero digamos que concentrado en el proceso de atención, aún no una evaluación de la eficiencia en sí, como debe ser, abordando los tres componentes. Y en cuestión de los avances en gestión de tratamientos, pues hemos disminuido el número de personas con inhibidores, o sea, no todo es malo, también hay cosas buenas y ahí podemos poder identificar el avance. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para lograr una eficiencia? Primero, las ineficiencias parten desde la gestión de un dato. Y los datos no son números, los datos de una historia clínica son personas. Y es la conciencia que tenemos que tener para poder avanzar en los sistemas de salud. Hay muchos sistemas o muchos países en donde dicen es que aquí en el sistema no hay una política de data, no hay un sistema de información. Primero, eso parte de la voluntad de los decisores y de la organización y de las organizaciones de salud en poder generarla. Pero sobre todo, desde cada uno, desde donde estamos, poder aportar a que esto sea y no tener un océano de datos, sino una bodega de datos o una central de datos en donde nos permita identificar lo que le pasa a las personas, no tener números solamente para poderlos tener como para la planeación de un presupuesto o una asignación de recursos simplemente, sino para saber qué puedo hacer yo por el proceso de atención de estas personas. Y todo lo que yo haga, pues va a impactar tanto en la eficiencia como tanto en los ahorros que tengamos en el sistema, como en la gestión que tienen estos pacientes en sus resultados en salud. Debe haber una estrategia de negociación. En el caso de Colombia, como en otros países, debería de hacerse centralizada de los factores. ¿Por qué? Porque esto elimina o mitiga los incentivos perversos a los procesos de atención y que los programas estén condicionados a la factorización. La planeación y la contratación estratégica debe estar basada en resultados, pero para eso necesitamos información y esas contrataciones deben tener un seguimiento exhaustivo que nos permita medir para poder actuar. No podemos seguir midiendo, pero quedándonos cruzados de brazos. ¿Por qué? Porque es lo que llamamos el iceberg de la ignorancia. Cuando estamos en esa punta del iceberg, ¿por qué se llama el iceberg de la ignorancia? Porque la mayoría de ejecutivos o de tomadores de decisiones, casi dice un análisis que se hizo en Europa, el 96% de las personas de pronto en las organizaciones saben o conocen qué es lo que pasa, pero los decisores solamente saben el 4% de lo que pasa. Y ellos son los que toman la decisión. Entonces, a veces la información no sube y es muy peligroso para las tomas de decisiones y igual cuando no baja. Entonces tiene que haber una estrategia de contratación que sea efectiva a todo nivel y sobre todo basada en la comunicación que pueda permitir la medición, pero lo más importante, la acción. El conocimiento de las cohortes de pacientes por tipo de cáncer, por tipo de hemofilia, por tipo de cualquier enfermedad que tenga un impacto en el alto costo de los sistemas de salud, debemos conocer los resultados, su gestión. No podemos decir que las personas que lideran hemofilia no tengan conocimiento ni siquiera de qué es la enfermedad. Y esto es algo muy importante y celebro los espacios de capacitación porque necesitamos más personas que puedan conocer. En un proceso de atención, en una organización de salud que maneje hemofilia, que tenga un programa, que haga negociaciones y contrataciones con entidades para el tratamiento de la hemofilia, las personas que lideran esto son las personas que más deben saber. Y el sistema de información que debe ser óptimo, oportuno, eficiente y en tiempo real. En Colombia tenemos la posibilidad de tener data en tiempo real a través de SISCAC
muy pocos prestadores están conectados voluntariamente a un sistema de información en tiempo real, pero bueno, digamos que los otros que están obligados por una resolución a través del análisis de información y un proceso de resolución que implica la medición de hemofilia, pues por lo menos tenemos una información anual, pero es importante evolucionar. Hoy en día tenemos mecanismos de interoperabilidad importantes y creo que es uno de los retos para poder disminuir las ineficiencias en el sector. Dentro de las condiciones a tener en cuenta en las metodologías de análisis de costos, primero tenemos que saber interpretar las estimaciones de los costos directos, los costos indirectos. La evaluación de los costos asociados al tratamiento de la hemofilia es necesaria para la toma de decisiones, no solamente el costo del factor. Las estimaciones del costo también tienen que estar revisadas y monitoreadas en el panorama internacional. ¿Por qué? Porque en este momento son muy limitadas y eso es lo que hace que probablemente no tengamos una suficiente unión para poder hacer cosas de impacto global. Y una correcta estimación del costo debe basarse en una función que incluya la carga de la enfermedad, los avances en tecnología y sobre todo en las políticas de salud. Entonces, de este modo, pues consideramos siempre que la eficiencia depende de la relación de los recursos invertidos para el proceso de atención y las ganancias en bienestar social. Y especialmente en esas mejorías que logramos con toda esta combinación en los resultados en salud y en la población. ¿Qué reflexiones podemos tener en este manejo del proceso de atención de la hemofilia, teniendo en cuenta la eficiencia como tema central? A pesar de todas o las reformas que haya en los sistemas de salud, siempre hay dos constantes en todos los países. Primero, la necesidad de controlar los costos. Ningún país tiene recursos infinitos. Y dos, la necesidad de implicar al médico y a los profesionales de salud en la gestión. Hay algo muy importante que se habla desde el contexto global sobre las posturas profesionales. No deben ser pasivas. Las posturas profesionales deben ser activas. Cuando el médico no se implica en la gestión o cualquier profesional de talento humano en el desarrollo y la implementación de estos programas de atención en el caso de hemofilia, serán otras personas las que tomen las decisiones por ellos. Y aquí es muy importante ser conscientes que todo se basa en tener una buena información para tener argumentos sustentables que nos permitan repercutir con acciones de impacto en nuestro trabajo. No hay validez de la eficiencia técnica sin la eficiencia clínica. Los expertos son unos aliados importantes. Los hematólogos son los líderes de los programas de hemofilia. Los hematólogos son los que nos pueden impartir esa experiencia y yo siempre he sido una fan y agradecida aquí en Colombia de dos expertas que tenemos, la doctora Linares y la doctora Solano, porque son personas que han apoyado muchísimo el impulso y la promoción de las políticas públicas en hemofilia en el país. Son referentes internacionales, al igual que el doctor Mauricio, que siempre está en un constante interés de capacitación y entrenamiento de todas las personas que puedan conocer. Es una persona que también apoya muchísimo con el conocimiento y el compartir esas experiencias de los pacientes de vida en tiempo real. Eso ayuda mucho. Esto es muy importante, el acompañamiento de los expertos. Y en las organizaciones de salud, los proyectos atractivos lo son por el compromiso de los profesionales, no por una estructura jerárquica. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer en el momento que es y como debe ser, creo que aportaríamos muchísimo más al sistema de salud. A veces nos quedamos callados o ignoramos lo que pasa y eso es peor porque eso es una omisión. Y cuando hacemos omisiones, creo que después viene un sentimiento de culpa. Es importante tener esta reflexión para que los programas de atención sean con un enfoque en resultados, pero todo depende de la capacidad de que nosotros mismos como profesionales evitemos que esas ineficiencias crezcan en el sector. Muchas gracias, espero que puedan tener algo de estos insumos y que puedan aplicar en su
vida práctica y cotidiana en el manejo de la atención con hemofilia. Doctora Lisset, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este día y quedó todo muy claro. Esperamos que las personas que tengan alguna pregunta, algún comentario, puedan habilitarlo por el chat y al finalizar de la sección entonces se la estaremos compartiendo. Doctora, un abrazo desde la alma mater de los antioqueños. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, muchas gracias por este interés en poder aportar siempre para que podamos avanzar rápido en este país para nuestro sistema de salud y que ojalá podamos ser un referente y compartir sobre todo y transferir ese conocimiento con la... Muchas gracias, doctora. Feliz. Les contamos y les recordamos que para acceder al certificado de este coloquio internacional, usted debe participar mínimo en el 80% de la jornada. Para ello, se va a disponer de diferentes enlaces de asistencia que serán ir siendo publicados mediante el chat. Los invitamos a diligenciar. Igualmente, agradecemos no compartir el link de acceso. Recordemos entonces también que el certificado será enviado a los correos electrónicos que ustedes diligenciaron al momento de inscribirse. Por eso es tan importante no compartir el link y acceder al link de asistencia. Continuamos entonces con nuestro programa, escuchando el tema, el deber ser, cuidado correcto, a cargo de la doctora Elena Solano, ella es jefe del Departamento de Hematología del Hospital San José, Centro de Excelencia. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y la escuchamos. Bienvenida. No la estamos escuchando. Doctora, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Vamos a organizar con la doctora María Elena el tema de sonido. Un momento, por favor, agradecemos a ustedes su paciencia. ¿Dónde está? Puta.
Casi díselo a Diana porque no soy capaz de hacer todo con la misma pantalla. Diani, pasale este video a Chagis. Teniendo una enfermedad articular debilitante y llevaban a una alta